Quiero comenzar esta plática con algunos aspectos conceptuales antes de pasar ya de lleno a los diferentes sitios que vamos a mencionar. Vamos a entender, en primera instancia, hay que tener presente lo que es la arqueología. La arqueología pues va a estar construyendo todo lo que podemos decir acerca de las sociedades pasadas a través de diferentes vestigios, diferentes evidencias. Entre ellas, pues vamos a tener estos depósitos que involucran los restos humanos. Vamos a entender a la arqueología como el estudio de la relación entre las conductas humanas y la conducta material en todos los tiempos y lugares. Esta definición que nos dan autores como Ray, Bradley y Schiffer, que se refieren a lo que se conoce como la arqueología conductual. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición que nos dan estos autores, pues vamos a entender que la arqueología va a estudiar no nada más a las culturas prehispánicas en lo que se refiere a nuestro país, sino también la época virreinal, la época del siglo XIX, el México independiente, también lo que va a ser el siglo XX, incluso a la propia sociedad, la sociedad contemporánea en la cual nos estamos desarrollando o en la cual vivimos nosotros, pues también puede ser estudiada a través de la metodología arqueológica. Si partimos de esta definición, pues lo que nos va a interesar es encontrar a través de esas evidencias materiales una relación con lo que vienen a ser las conductas humanas. A diferencia de lo que son el periodo posclásico en Mesoamérica, sobre todo en lo que es la parte del altiplano central y el área maya principalmente, en donde se cuenta con una gran cantidad de fuentes escritas a la llegada de los españoles, pues los periodos anteriores no vamos a contar nosotros con ese tipo de documentación, sino que solamente son esas evidencias que dejaron o que quedaron abandonadas por estas sociedades, lo que nos va a permitir construir o reconstruir lo que fue la vida del pasado de estos grupos. No hay que perder de vista que cuando estamos hablando de estas sociedades pasadas, pues nos referimos a personas que vivieron sus vidas. Y cuando estamos analizando lo que son estos depósitos que involucran los restos humanos, pues en realidad estamos analizando a personas. Entonces, en ese sentido, pues siempre hay que tener en cuenta que el ser humano tiene una gran variabilidad. Si bien es cierto que hay diferentes normas, diferentes tradiciones, costumbres que pueden encauzar las conductas humanas, también es cierto que los individuos van a tener una cierta autonomía, una cierta agencia para realizar sus actividades. Entonces, no estamos normados, no estamos encausados solamente por la sociedad, sino también por nuestras propias decisiones. Ahora bien, lo que se refiere a los restos que involucran, los textos que involucran restos humanos, pues podemos encontrarlos de diferentes tipos en lo que vienen a ser las excavaciones arqueológicas, las exploraciones arqueológicas. Pueden ser tanto esqueletos que guardan una relación anatómica estricta o completa en su totalidad, todo el esqueleto, como pueden ser algunos segmentos aislados, esparcidos en las diferentes excavaciones, en los diferentes estratos. Vamos a entender como un entierro primario, en primera instancia, lo que vienen a ser estos esqueletos que están articulados y que conservan una conexión anatómica. Esto debido a que la descomposición, los procesos de putrefacción del cadáver tuvieron lugar en este espacio en donde son hallados. A esto es a lo que le vamos a llamar entierros primarios. Cuando cuando se entierra a un difunto, pues pueden, y posteriormente, al paso de los años, se realiza alguna exploración arqueológica, pudieron haber existido algunos procesos que afectaron esos contextos. Entonces, en muchas ocasiones podemos llegar a encontrar entierros primarios, pero que ya fueron perturbados,
como en esta imagen que se alcanza que ustedes pueden ver en la pantalla, en donde, si se fijan, aquí tenemos un entierro, un depósito primario que pues se pueden observar los diferentes huesos que forman el esqueleto, está en una conexión anatómica, una relación anatómica, y por este otro lado tenemos un cráneo en este lugar y huesos largos que fueron removidos al momento en que se entierra a este otro individuo, pues ya existía un depósito previo, y lo que se hace es remover algunos de los huesos para enterrar a este nuevo difunto. Entonces, aun cuando en este sentido no tenemos la conexión anatómica, la relación de cada uno de los huesos, pues sí podemos inferir que en este lugar ocurrió la descomposición del cuerpo. Simplemente hubo un proceso posterior al depósito que es el que afectó. Estos procesos que se denominan como postdeposicionales, pues pueden ser tanto de origen cultural, antrópico, es decir, por mano del ser humano, como pueden ser también algunos procesos naturales. Por ejemplo, a la acción de algunos animales cuando van formando sus galerías, pues pueden afectar la disposición de los huesos en un momento dado, o algunos movimientos de las capas tectónicas, hundimientos del suelo, pues en un momento dado también podrían llegar a afectar, pero no dejan de ser depósitos primarios en este caso. Además de lo que vienen a ser los entierros primarios, pues vamos a reconocer lo que se denominan como, bueno, otra cosa también, en términos de lo que son los depósitos primarios, puede haber tanto un individuo como más de un individuo, y se consideran como múltiples, simultáneos, cuando tuvieron lugar en un espacio de tiempo muy cercano. Puede ser un solo evento o una diferencia de muy poco tiempo entre el depósito de cada uno de los individuos. También pudiera enfrentarse los contextos en donde hay una sucesión de tiempo eh, fue la que causó que se estuvieran enterrando a los muertos. Por ejemplo, veíamos en algunas de las sesiones pasadas cuando se hablaba de lo que son las tumbas de Tiro, las tumbas en Oaxaca, por ejemplo, en donde se utilizaba estos espacios para enterrar de una manera familiar. Se dejaban abiertas las tumbas en algunas ocasiones, o de plano se cerraban, pero posteriormente se volvían a abrir para enterrar a otro miembro de la familia. Entonces, estos no ocurrieron en un solo evento, estos depósitos, sino que ocurrieron al paso de algunos años. En este caso, pues no fueron simultáneos, se considerarían en ese sentido como colectivos. Además de lo que van a ser los entierros primarios, pues vamos a reconocer lo que son los entierros secundarios. Estos son, se identifican a partir de que los restos óseos tuvieron su fase de descarnado en algún otro lugar que no es en donde están siendo encontrados. Esta fase de descarnado, pues pudo haber sido tanto pasiva, si es que se enterró al difunto y posteriormente se hace una exhumación para sacar los huesos y depositarlos en este nuevo lugar, pues la descomposición, la putrefacción del cuerpo tuvo lugar en un espacio distinto a donde están siendo encontrados. O el descarnado también pudo haber sido de manera activa, cuando ocurrieron algunos procesos culturales para retirar todo lo que son los tejidos blandos. Actividades, por ejemplo, para las sociedades mesoamericanas, actividades como el desmembramiento, el desollamiento, por ejemplo, pues ocurren de una manera activa, y entonces se retiran todos los tejidos blandos o una parte de ellos, y posteriormente, ya desarticulados los huesos, se depositan, y es el lugar en donde están siendo encontrados al momento de realizar las exploraciones. Estos dos tipos de entierros, lo que vienen a hacer
los entierros primarios y los entierros secundarios son los que vamos a estar encontrando en diferentes exploraciones arqueológicas y a partir de los cuales es que podemos llegar a proponer nuestra interpretación o tratar de explicar ciertos procesos sociales que tuvieron lugar en el pasado. Pero ahorita vamos a platicar más de lo que vienen a ser las prácticas funerarias específicamente, pero también hay que tener en cuenta que hay, a partir de lo que son los procesos de formación, cómo es que se van conformando estos contextos a lo largo del tiempo y cómo es que se transforman, lo que les comentaba de los procesos postdeposicionales, pues es lo que vamos a estar encontrando en las diferentes exploraciones arqueológicas. Entonces, cuando se hace una excavación, por lo regular se llegan a encontrar algunos restos humanos. No siempre se llegan a encontrar, desde luego, pero estos restos, un error sería denominarlos de facto, por default, como prácticas funerarias. Hay que hacer análisis muy particulares para poder hablar de si se trata de prácticas funerarias o de algún otro tipo. Teniendo en cuenta diferentes posibilidades en cuanto a lo que es el proceso de formación de estos contextos, vamos a hablar, por lo menos en términos arqueológicos, no nada más de lo que es las sociedades mesoamericanas, sino en generalidad de lo que la arqueología puede llegar a encontrar. Vamos a tener por lo menos 5 posibilidades de lo que van a ser estos depósitos que involucran los restos humanos. Lo que se refiere a las prácticas funerarias, también lo que vienen a ser las ofrendas. En otro sentido, para otras sociedades, pues vamos a encontrar incluso lo que son las fosas comunes. Vamos a tener también la posibilidad de que se trate de algunos casos accidentales y, por último, como por lo menos estas 5 posibilidades de depósitos que involucran restos humanos, acciones de ocultamiento. Vamos a platicar acerca de cada una de ellas. En cuanto a lo que se refiere a las prácticas funerarias, que es uno de los temas que estamos tratando aquí, pues todas las acciones que se realizaron para enterrar al difunto están dedicadas justamente a este individuo. Este personaje, el muerto, es el objeto central de todos los rituales y todos los gestos y todas las actividades que se hayan realizado. Esto es lo que vamos a entender como una práctica funeraria, cuando el difunto es el objeto central. Cada sociedad, cada comunidad, cada cultura va a tener sus propios espacios en donde va a estar enterrando a los difuntos, a partir de lo que van a ser las creencias, la forma de entender el mundo, las tradiciones que van a estar relacionadas con lo que es bueno y con lo que es bueno y malo para el grupo, las costumbres que se refieren a ciertas acciones habituales, ciertos que se siguen de una manera común dentro de la comunidad y algunas normas, todas estas reguladas por algunas instituciones, que como puede ser la religión, la familia, por ejemplo, y algunos otros tipos de organización. Entonces, pues cada sociedad, cada comunidad va a tener los propios espacios adecuados para enterrar a los muertos. Cada sociedad tiene que ser estudiada en un tiempo y en un espacio concreto, porque hay que tener en cuenta que la cultura, como nos lo comentaba el maestro Eric en la sesión anterior, pues la cultura es dinámica, la cultura se va transformando. Entonces, para poder analizar estos depósitos, pues tenemos que situarlo en un tiempo y en un espacio concreto. Es decir, hablar de un rango temporal y hablar de una región geográfica o región cultural, pero específicas y particulares, ya que cada sociedad va a determinar cuál es el tratamiento adecuado para eh, enterrar a sus difuntos, así como los lugares apropiados también, como pueden ser, si hablamos de sociedades mesoamericanas, del altiplano central, de los valles centrales de Oaxaca, del área maya, lo que son las áreas habitacionales
pues son los espacios en donde se enterraba a los muertos, tanto al interior de las casas como en las inmediaciones de estas. Para otras sociedades, para otras culturas, para otros tiempos también incluso, pues ya se van a formalizar lo que son los espacios específicamente funerarios. ¿Cómo podemos entenderlo? Como los cementerios, por decir algo. Eh, Incluso en Mesoamérica, algunos grupos, de algunas regiones, pues consideraban ciertos espacios específicamente funerarios, como por ejemplo podemos mencionar en las regiones de Colima, pues se construían lomas funerarias para enterrar a los muertos, pero no era propiamente en los espacios habitacionales. De ahí la necesidad de situarlo, este estudio, este análisis que vamos a hacer de prácticas funerarias en un tiempo y en un espacio concreto. El tiempo, pues lo vamos a determinar ya sea por una asociación cerámica, cuando tenemos la presencia de algunas vasijas o de algunos tiestos que nos puedan indicar la temporalidad, o de plano realizando algunos fechamientos que se consideran como absolutos, como específicamente el carbono 14, por ejemplo, para lo que es la materia orgánica, o algunas otras técnicas que se desarrollan, por ejemplo, la termoluminiscencia para la cerámica, la dendrocronología para la madera, la hidratación de obsidiana para la obsidiana, desde luego, y algunos otros. Entonces, pues esa es la importancia de situarnos siempre en un espacio y lugar específico para poder analizar lo que está ocurriendo, cómo es que pudo haber sucedido estas conductas, cómo pudieron haber sido desarrolladas estas conductas en el pasado. Dentro de estas posibilidades que habíamos mencionado, también vamos a tener de estas posibilidades que involucran los restos humanos, vamos a tener lo que se denominan como ofrendas. Algunos autores les llegan a llamar depósitos rituales. En estos casos, el cuerpo humano no es el objeto central de todas las actividades, sino que forma parte de algo más grande, que no está dirigido a él, sino que está dirigido a las fuerzas sobrenaturales, a las deidades. Se puede estar celebrando algún acontecimiento. Por ejemplo, cuando se viene en la época mesoamericana, cuando se realizaba alguna ampliación de un edificio, de un basamento, pues se realizaba también lo que era una ofrenda, una donación hacia las divinidades para obtener un beneficio, y se trataba de consagrar ese espacio, ese monumento o ese altar, considerando que hay ciertos lugares dentro del pensamiento mesoamericano, que hay ciertos lugares que son como umbrales, que son espacios en donde se puede tener la comunicación con las deidades o con las fuerzas sobrenaturales, como le queramos llamar. Entonces, esta diferencia en cuanto si estamos encontrando, la arqueología encuentra restos humanos, no necesariamente el individuo, el cadáver, este cuerpo que estamos encontrando, este cuerpo que fue enterrado en algún momento, no necesariamente es el objeto central del rito o de la actividad, sino que pudo haber sido simplemente una parte más de una actividad, en este caso, una ofrenda. Y el cuerpo humano forma parte de todos esos dones que se están entregando a las divinidades o a las fuerzas sobrenaturales. Cuando se trata de ofrendas, pues siempre se trata de establecer esa comunicación para obtener un beneficio, que puede ser un beneficio inmediato o puede ser un beneficio a largo plazo, como puede ser cuando se realizaban algunos pedimentos de lluvia, que era inmediato lo que se necesitaba, o bien para conseguir que el edificio que se estaba construyendo pues permaneciera a lo largo del tiempo y consagrarlo. A muchas ocasiones pues se realizaba a través de una actividad violenta, que podía ser romper los objetos, los diferentes vasijas que se estuvieran ofrendando a la divinidad, o incluso también lo que es el sacrificio humano, la parte más preciosa, lo que es la vida humana, con el derramamiento de sangre. Entonces, a través de estas actividades, pues se buscaba esa comunicación.
Otra de las posibilidades que podemos mencionar acerca de estos depósitos que involucran restos humanos van a ser lo que se refiere a las fosas comunes. Esto ya hablando de algunos periodos posteriores, no necesariamente en época mesoamericana lo estamos refiriendo, pero como les decía, si partimos de la definición que estamos tomando en cuenta, en donde la arqueología pues puede estudiar todo tiempo y todo lugar, pues también podemos llegar a encontrar este tipo de depósitos, en donde a partir de un evento de un momento de crisis en donde tuvo lugar una gran mortandad de individuos, ya sea por masacres, por guerras, por epidemias, se ve necesaria enterrar a los muertos en muchas ocasiones sin que exista una identificación de los individuos, sin que existan unos ritos apropiados, una manera adecuada para enterrarlos, simplemente es tratar de solucionar esta situación. Entonces, también se pudiera tratar en un momento dado arqueológicamente de este tipo de espacios. Otra de las posibilidades que podemos considerar en este tipo de depósitos, pues van a referirse a casos que no se buscaba que enterrara un muerto. Puede ser, por ejemplo, esto que denominan los autores Gillespie y Uday como un cadáver, pero ocurrido una catástrofe, pudo haber ocurrido un desplome, un derrumbamiento, el derrumbe de alguna casa y alguien quedó ahí atrapado, ahí murió. Y lo que arqueológicamente pudiéramos estar encontrando en realidad no se trata de una práctica funeraria, sino que se trataría de esta denominación que utilizan estos autores como un cadáver perdido, un caso accidental, o que no fue la intención enterrar al muerto, ni se realizó, ni se realizaron todas las actividades para conmemorar al difunto, ni el difunto forma parte de algo más grande, de algo más, como una ofrenda, sino que simplemente pudo haber ocurrido, por ejemplo, otra posibilidad, alguien se hubiera ahogado en un río, al paso del tiempo ese río se seca, se va sedimentando, se va cubriendo de tierra y la arqueología puede llegar a encontrarlos. Entonces, estos casos hay que tenerlos también presentes cuando se está analizando lo que es los depósitos que involucran los restos humanos. En muchas ocasiones también, cuando se está haciendo la excavación, se llegan a encontrar algunos fragmentos de huesos. Pueden ser segmentos completos, pueden ser piezas completas, no sé, un fémur, un húmero, una falange o un fragmento de alguno de ellos, y que no necesariamente existió esa intencionalidad. Pudo ocurrir que en un espacio para subir un nivel, para rellenar un lugar y poder construir encima de este, se trajo tierra de algún otro lado y se afectó a algún depósito tal vez primario, tal vez secundario, y entre esta tierra que se está carreando, pueden ir los huesos. Entonces, todos estos restos, pues en realidad no existe tampoco una intención de haberlos enterrado ahí, en el lugar donde se están encontrando, sino que pasaron accidentalmente a formar parte de rellenos. Finalmente, entre estas posibilidades que consideramos, aunque pueden existir desde luego algunas otras, es simplemente hacer ejercicios de reflexión, ejercicios de análisis para poder identificar qué posibilidades podemos tener en cuanto a los procesos de formación, los procesos que llevan estos restos humanos a lo que es el registro arqueológico, pues vamos a tener lo que vienen a ser las acciones de ocultamiento, en donde lo que se trata es justamente ocultar ese cuerpo, ese cadáver, debido a algunas acciones que transgreden las normas y las reglas de una sociedad. Entonces, esto también es lo que pudiéramos encontrar en el registro arqueológico. Pero si nosotros empezamos desde el momento en que estamos encontrando restos humanos, si estamos considerando que se trata de una práctica funeraria o de un contexto funerario, pues estaríamos cometiendo un error, porque no estamos considerando las diferentes posibilidades que pudieron llevar
estos restos humanos, estos huesos que estamos encontrando al lugar en donde estamos excavando. Entonces, simplemente es necesario que se tenga presente estas posibilidades y algunas más que yo no estoy contemplando en esta presentación. Pero, repito, son procesos de reflexión que se tienen que analizar. En este sentido, hablando ya de lo que es la arqueología, pues se entiende, saliendo de la plática, se entiende por qué la arqueología en los tiempos actuales, desde la década de la última década del siglo pasado y más, con más fuerza en estos tiempos, la arqueología se ha ido incorporando a algunas otras materias, en este caso lo que es la materia forense, porque a través de lo que es la metodología arqueológica se pueden analizar también este tipo de contextos y aplicando la metodología se puede recuperar y se puede proponer interpretaciones para este tipo de contextos o este tipo de depósitos que se puedan encontrar. Ahora bien, ya pasando de lleno a lo que vienen a ser las prácticas en términos de lo que es las cuestiones funerarias, pero tomando en cuenta también algunas posibilidades en cuanto a lo que son las ofrendas, pues vamos a entender que cada sociedad pues va a marcar cuáles son las actividades que se tienen que seguir para que exista esa comunicación con las fuerzas sobrenaturales, tanto en las prácticas funerarias como en las ofrendas o depósitos rituales, pues siempre van a estar de por medio estos ritos que vamos a entender como ciertos actos que pueden ser tanto de un individuo como de una comunidad, pero que tienen un carácter simbólico y que tienen que ser repetidos con reglas invariables. Desde luego, a lo largo del tiempo, en muchas ocasiones se van a ir transformando, pero, por ejemplo, si consideramos que en el pasado pudo haberse utilizado un líquido de color negro, por decir algo, en la actualidad, cuando ya no se tenga esa posibilidad, se puede sustituir por una Coca-Cola toda. Entonces, sí, a pesar de que se tienen que seguir esas reglas invariables, puede ir mutando a lo largo del tiempo estas actividades. Lo importante es que a través de estas acciones, de la repetición de lo que son las acciones, se va a tratar de conseguir esa comunicación con las deidades o con las fuerzas sobrenaturales. Hablando de lo que vienen a ser ya los aspectos arqueológicos, pues nosotros ya no tenemos la posibilidad de hacer etnografía, por ejemplo. No tenemos la posibilidad de preguntarle específicamente a esas sociedades de hace 2500 años, 2000 años, cómo es que se realizaban las actividades, los eventos funerarios o los eventos de ofrendas. Lo único que tenemos, pues, son esas evidencias que pueden ser tanto los artefactos, los restos humanos o de algunas otras especies, lo que son los edificios, eh, los elementos derivados de algunas actividades humanas, como que en algunas ocasiones se denominan ecofactos, y que todo esto englobado entenderíamos como las evidencias, pero también lo que vienen a ser los contextos, el estrato en donde se está depositando este elemento, la asociación que pueda existir tanto horizontal como vertical con algunos otros hallazgos del mismo sitio, y tener en cuenta esos procesos que pudieron haber transformado estos contextos. Entonces, lo único que podemos decir acerca de los ritos en términos arqueológicos, pues es que este tipo de actividades pues van a involucrar cuatro componentes básicos. Lo que vienen a ser las personas, lo que son los objetos, las acciones y las creencias. De todo esto, lo único que vamos a tener evidencia, pues van a ser estos objetos, esos restos de las personas, pero ya no podemos tener acceso a las creencias o a las palabras que se pudieron haber recitado o dirigido al difunto o a las divinidades en su momento. Podemos
tomar algunos aspectos etnográficos, etnohistóricos, para proponer que en un momento dado se pudieron haber realizado actividades semejantes o que se pudieron haber considerado ese tipo de aspectos ya muy posteriores, pero siempre hay que hacerlo con muchísima prudencia, sobre todo hablando de lo que vienen a ser fuentes que pudieran ser contemporáneas, una etnografía en donde podemos ir a retomar en alguna comunidad en donde se esté realizando algún evento funerario, podemos hacer esa etnografía y podemos recuperar la información, pero no podemos pretender que las acciones, las palabras, las creencias hayan sido las mismas que tuvieron lugar 2500 años atrás, o alejados por cientos de kilómetros uno de otro. Estas fuentes etnohistóricas retomadas del siglo XVI, fuentes etnográficas de la actualidad o del siglo XX o del siglo XIX, pues nos pueden servir para proponer hipótesis, considerar que si se realizaron, si se guardan ciertas reservas, si se realizaron de una cierta manera en un momento y en un lugar particular, pudieron haberse realizado de manera semejante en alguna otra comunidad. Pero no podemos caer en decir, tal como se hace o como se documentó en el siglo XVI, se realiza después de Cristo, se realizaba en el siglo VIII antes de Cristo. Siempre hay que hacerlo con muchísima prudencia, este tipo de asociaciones. En cuanto a lo que son las prácticas mortuorias, que estarían englobando tanto a las prácticas funerarias como a las ofrendas, vamos a entenderlo como práctica mortuoria, estas actividades que están determinadas socialmente y que son expresadas por cada cultura, en las que se involucran los restos físicos de los individuos, tanto en estado cadavérico como en estado esqueletizado. Entonces, los entierros, las prácticas funerarias, pudieron haber sido realizadas todavía con el cadáver fresco o pudieron haber sido después de algunas segundas, terceras exequias, que se exhumaban los cadáveres, los huesos, los restos áridos y se volvieron a enterrar. O también incluso en las ofrendas, no necesariamente se utilizaban los restos humanos en estado cadavérico, sino que pudieron haber sido también ya en estado esqueletizado. Entonces, esto es lo que vamos a entender como prácticas mortuorias. Nos vamos a enfocar en lo que son las prácticas funerarias que estarían dentro de estas. Cuando se realizan lo que son estas actividades, estas acciones, tanto lo que es en donde el individuo es el objeto central, como en lo que son donde el individuo forma parte de algo más, gestos que tienen lugar antes de que sean sepulcrados, gestos presepulcrales. Por ejemplo, cuando muere un individuo, pues en algunas ocasiones, en algunas comunidades, se acostumbra a lavar el cuerpo, se acostumbra a amortajarlo, algunas veces ornamentarlo, y todos estos rasgos, si estamos hablando de prácticas funerarias, pues son los que entenderíamos como esos gestos presepulcrales. Si estamos hablando de ofrendas, por ejemplo, pues tiene que ver con todas esas actividades, todos esos procesos, desde el momento del sacrificio del individuo, de la persona, el tratamiento que se le da, todos esos serían antes de que antes de que sepultado, perdón. Posteriormente vienen esos gestos sepulcrales, que es ya al momento en que se está enterrando estos restos humanos. Puede ser, si estamos hablando de prácticas funerarias, puede ser el proceso que se sigue al enterrar al muerto, si se amortajó o no se amortajó, si ya al momento de enterrarlo se acomoda de una cierta manera el cuerpo o se deposita en un lugar en particular, se le acomodan algunos objetos, algunos adornos, se echa a tierra
A veces se pueden depositar algunos otros objetos como parte de estos rellenos, y todo esto vendría a ser estos gestos sepulcrales. Y como gestos postsepulcrales, pues son los que tienen lugar después de que ya se cerró esta fosa, esta tumba, este espacio en donde se enterró al muerto, que puede ser que posteriormente venga esta exhumación para enterrar o para darles limpieza a los huesos, verlos enterrar en algún momento dado, pues todo esto es ya lo que se considera como gestos postsepulcrales, y que podríamos incluir tanto lo que son las prácticas funerarias como lo que son las ofrendas. Ahora bien, cuando estamos analizando este tipo de prácticas, pues siempre debemos tener en cuenta el lugar en donde está el entierro. No va a ser lo mismo si lo estamos encontrando rompiendo un piso de un área habitacional, así lo estamos encontrando en el núcleo de un basamento o en el núcleo de una, llamémosle así, entre comillas, pirámide. El espacio va a ser sumamente importante para poder determinar de qué estamos hablando, qué tipo de contexto de depósito mortuorio estamos analizando. El tratamiento que se le da al cuerpo también va a ser importante, porque en muchas ocasiones dentro de estos gestos presepulcrales, pues vamos a encontrar que se amortajaba el cuerpo o que se teñía con algún color, color rojo, color amarillo, en algunas ocasiones el cuerpo, y esto está relacionado con lo que es la cosmovisión, las costumbres de una sociedad, de una comunidad. El acomodo también hay que tenerlo en cuenta, si está flexionado, si está extendido, si está boca abajo, boca arriba, si está sentado el cuerpo al momento en que se depositó. Todos estos rasgos también hay que tomarlos en cuenta. ¿Cuál es la disposición de lo que son las extremidades superiores, los brazos, lo que son las piernas, para tener en cuenta y poder hacer un análisis más completo? Los objetos también tienen que ser analizados, tiene que verse si se forma parte de objetos utilitarios, objetos que fueron utilizados en un momento dado, o si fueron elaborados ex profeso para acompañar el depósito, ya sea al difunto, en una práctica funeraria o en la ofrenda. Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se llega a considerar que el objeto que estamos encontrando, la función que cumple este objeto, nos va a hablar de la actividad que desarrolló en vida el individuo. No necesariamente, porque estos objetos no necesariamente fueron utilizados por estos individuos. Pudo existir la posibilidad de que algún familiar, alguien muy cercano al difunto, lo hubiera querido colocar. Hay que tener en cuenta que lo que son los eventos funerarios son ocasiones en que pues se da un desborde de sentimientos, de emociones, y que así como comentábamos al principio, así como los individuos estamos encausados de alguna manera por las normas, por las tradiciones, por las costumbres, por las instituciones, pues siempre tenemos una cierta autonomía. Siempre, y más en estos casos, cuando muere alguien muy cercano a nosotros, muy allegado a nosotros, no sabemos cómo es que vamos a reaccionar, cómo es que vamos a expresar esa pérdida, cómo es que vamos a tratar de aceptarla y de superarla. Entonces, en muchas ocasiones podemos hacer ciertas acciones que no están propiamente normalizadas, las costumbres o por las tradiciones. Entonces, estos objetos asociados, pues son sumamente importantes analizarlos también para saber si pudieron haber sido utilizados en vida por el individuo o no, o fueron elaborados ex profeso. Y también hay que ver si se trata de una segunda exequia, de unas terceras exequias, que esto va a ser sumamente difícil. Podemos hablar de una primera exequia
como el lugar en donde estamos encontrando estos restos humanos. Una segunda exequia como esos depósitos secundarios, en donde la descomposición del cuerpo ocurrió en un lugar distinto a donde lo estamos encontrando. Pero todos estos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta para tratar de definir si se trata de una práctica funeraria o de una práctica de ofrenda. Repito, el lugar de enterramiento, el tratamiento que se le da al cuerpo, el acomodo que sigue este cuerpo y los objetos que están asociados. Todos estos aspectos pues los tenemos que analizar. Si se fijan, pues no es tan fácil llegar a decir esto es una práctica funeraria o esto es una ofrenda. Tenemos que hacer un análisis antes de poder categorizar. Los objetos que podemos encontrar en diferentes depósitos mortuorios, depósitos funerarios o depósitos de ofrenda, pues van a ser, como les comentaba, tanto objetos utilitarios, en este caso presentamos algunas figurillas que pueden estar acompañando al muerto o que pueden estar dentro de lo que son los rellenos de estas fosas o de estos espacios al momento en que se está cerrando, se está sellando para continuar con lo que es la vida de la comunidad. Además de lo que son las figurillas, pues podemos tener algunos otros artefactos como puntas de raspadores, navajillas, algunos artefactos de molienda como manos de metate, metates incluso, molcajetes, morteros, tejolotes, pues todos estos objetos que podemos encontrar asociados al difunto, asociados a los restos humanos. Además también de lo que son las vasijas, que si se fijan en esta imagen, aquí vemos que ya presenta una gran cantidad de desgaste esta vasija. Esto nos indica que la pieza fue utilizada antes de ser enterrada con el muerto, o sea, no fue elaborada ex profeso para acompañar al difunto, sino que se le dio un uso, estuvo siendo utilizada, fallece algún miembro cercano de la familia, dentro de lo que es el núcleo familiar, y el objeto, la pieza, se le acomoda junto al difunto. Entonces, es a lo que me refería, que va a haber una diferencia entre lo que son objetos que fueron utilizados y objetos que fueron elaborados específicamente para acompañar al muerto. En algunas otras ocasiones incluso son objetos que no están completos, como se observan en estas imágenes, en estas piezas, o también se llegan a encontrar fragmentos simplemente de piezas, lo que se denominan como los tiestos, los tepalcates que vemos aquí en esta otra, en estas otras imágenes. Entonces, para poder hablar de una práctica funeraria, pues tenemos que hacer un análisis muy completo. Volviendo un poquito a lo que son las asociaciones simplistas, podría decir, o muy sencillas, para no categorizarlas. Si encontramos un individuo que presenta una gran cantidad de puntas de proyectil, inmediatamente algo que nos remite en el pensamiento, a partir de cómo es que se ha pensado las interpretaciones de las culturas pasadas, es decir, era un cazador y estas son las puntas de proyectil que formaban parte de sus flechas y fue enterrado específicamente así. Es un error hacerlo de facto. Hay que analizar específicamente también dentro de lo que son esos componentes del entierro al individuo. Si presenta marcadas inserciones musculares que pudieran hablar de una actividad relacionada con el uso de flechas o de dardos, un lanzadardos, si los objetos en particular muestran un uso o si fueron elaborados ex profeso, pues ya estaríamos teniendo una diferencia. Si muestran un uso, podemos llegar a decir que el individuo las pudo ocupar, pero si en realidad no muestran huellas de uso, pues los artefactos fueron elaborados para acompañar al muerto. Y como les decía, en este tipo de eventos, pues las emociones
los sentimientos que se desbordan por parte de la gente que tenía un lazo afectivo muy cercano con el difunto, pues pueden llevar a entregarle objetos que fueran propios y no necesariamente del difunto. Entonces, son aspectos que hay que tener en cuenta, que no debemos caer en interpretaciones rápidas de lo que son los depósitos que involucran los restos humanos, sino que tenemos que tomar en cuenta en primera instancia, aquí para resumir todo esto que estoy mencionando. En primera instancia, tenemos que tomar en cuenta a la sociedad que estamos analizando, que se desarrolló en un tiempo y en un espacio geográfico particulares. A partir de ahí es que nosotros podemos tener ciertos patrones en cuanto a lo que es la manera de enterrar, de disponer de los muertos, o la manera en que se está estableciendo la comunicación con las deidades. Pero necesitamos ubicarla específicamente en un espacio y un tiempo histórico. Necesitamos tener en cuenta lo que es el lugar en donde está encontrándose este tipo de contextos. Como les decía, si se trata de un área habitacional o se trata de un área pública, una plaza, un patio, o si se trata de un campo en donde no encontramos ningún edificio, a lo mejor es un espacio de producción, a lo mejor es un campo de cultivo, en donde a lo mejor está tratándose de establecer una cierta comunicación con las deidades. Entonces ya no tendría que ser propiamente una práctica funeraria, sino una ofrenda lo que estaríamos encontrando. Si estamos hallando estos restos al pie de una escalinata, de una plataforma o de un basamento, o como parte de las ampliaciones arquitectónicas de estos edificios, pues podríamos hablar de estos umbrales o de estos espacios de consagración, de inauguración o de clausura del uso de estos lugares, de estos edificios, en donde más bien nos estaríamos remitiendo a una práctica de ofrendas. Entonces, el lugar es sumamente importante también tomarlo en cuenta. Los rasgos formales de este depósito y de los elementos que lo conforman se van a referir a este análisis que vamos a realizar tanto a los objetos que están asociados como al propio individuo o individuos que están involucrados. También si se trata de una tumba, de un espacio construido para contener un cuerpo, un cadáver, si se trata de una fosa sencilla, si estamos hablando de una cista, todos estos son lo que se refiere a esos rasgos formales del depósito. Y tenemos también que tener en cuenta lo que es la estratigrafía. No es lo mismo que encontremos un entierro sellado por piso a que encontremos un entierro en donde el piso fue roto para enterrar al muerto. Nos habla de una secuencia de eventos en donde pudo haber ocurrido que existiera un entierro ya en este lugar en donde se va a construir un nuevo edificio y por eso quedó completamente sellado. O bien el espacio estaba en uso, muere alguien y se rompe el piso para enterrar al difunto. Entonces, la estratigrafía también va a ser sumamente importante para tenerla en cuenta al momento de definir si se trata de una práctica funeraria o de una práctica de enterramiento. Y también, desde luego, teniendo en cuenta las otras posibilidades que habíamos considerado, ¿no? Que involucran restos humanos. También hay que tomar en cuenta estos procesos, sobre todo los que van a transformar estos contextos, acciones humanas posteriores al depósito, que pueden haber sido intencionales o pueden haber sido accidentales. Acciones intencionales, por ejemplo, pues podríamos hablar de saqueos. El saqueo no nada más es en la época contemporánea. Ciertos tipos de saqueos ya existían desde la época mesoamericana.
en donde pues se trataba de recuperar algunos objetos, se trataba de recuperar piedras para la construcción y se afectaban depósitos existentes. O también puede darse el caso de algunas comunidades en donde, como la imagen que les había presentado de un depósito primario perturbado, la constante inhumación en un área en donde ya existen entierros, pues van a ser un factor que puede afectar estos contextos previos, estos contextos anteriores. Entonces, siempre hay que considerar cómo es que se formó ese contexto, es decir, cuáles fueron las intenciones, cuáles pudieron haber sido esas intenciones para enterrar estos restos humanos y cómo es que pudieron haberse transformado por procesos naturales o por procesos culturales. En cuanto a lo que es ese análisis de los individuos que estamos encontrando, pues no perder de vista que se trató de personas que vivieron en su momento, que llevaron a cabo su vida, y lo que se va a tratar de hacer con este tipo de análisis, pues va a ser estimar tanto la edad, el sexo biológico, algunas otras características como la estatura, identificar algunas lesiones óseas que puedan estar presentes en los huesos y que nos puedan aportar muchísima información, tanto acerca de estos individuos, de poder construir lo que es una osteobiografía de estos individuos, pero también nos pueden señalar aspectos que, que nos hablarían de lo que es la propia sociedad en donde vivieron, en donde se desarrollaron estos individuos. Si encontramos algunas deficiencias nutricionales en un individuo y después analizamos los de otro contexto, de otro depósito, de la misma, del mismo sitio y contemporáneo a él, coetáneo a él, pues podemos, y se sigue repitiendo estos patrones de deficiencias nutricionales, pues podemos llegar a proponer que existía un acceso diferencial en cuanto a lo que es los recursos alimenticios en un momento dado. Pero en primera instancia, lo que tenemos que identificar, tratar de identificar es al propio individuo que se está analizando, tanto en términos de edad, sexo y algunas lesiones óseas que nos pudieran hablar de estas condiciones de vida que tuvieron en el pasado, pero también de algunas actividades que se pudieron haber, a las que se pudieron haber dedicado y que pudieron dejar una impronta, una huella en los huesos, pues eso es lo importante, porque no nada más vamos a hablar de sociedades, sino que podemos también hablar de individuos en un momento dado, y esto es a partir de lo que son esos restos óseos o restos cadavéricos en algún momento dado, restos momificados para algunas sociedades. Entonces, ese análisis osteológico pues se tiene que realizar teniendo en cuenta todos estos aspectos anteriores que se mencionaron, tanto la sociedad en donde vivió este individuo o estos individuos, cuáles fueron las contingencias históricas, las características sociales, culturales, en las cuales se desarrolló, porque todos estos rasgos, no nada más el entorno físico, sino lo que es el entorno social, cultural, van a dejar una huella en lo que es el hueso, en una impronta, van a ir de alguna manera modelando la biología humana. Los organismos humanos se tienen que ajustar a todos esos entornos en los cuales se desarrolla, el entorno físico, el entorno ecológico, pero también lo que es el entorno cultural y social. Entonces, a partir de estos análisis, pues ya podemos llegar también a lo que son las cuestiones más individualizadas, tratar de regresar, tratar de darles, construir lo que fue la vida de cada uno de estos individuos. Y como parte de lo que es el análisis osteológico, pues vamos a tener en cuenta un análisis tafonómico en donde se va a tratar de identificar si hay alguna evidencia de procesos culturales sobre los restos humanos que pudieran
hablarnos de prácticas sacrificiales, sobre todo hablando de si se rompió alguna costilla o se fracturaron algunas costillas perimortem alrededor de lo que es la muerte para extraer corazón en un momento dado, o si se realizaron cortes en lo que son las articulaciones que pudieran hablarnos de un desmembramiento de estos cuerpos o algunas otras características. Entonces, todos estos elementos son los que debemos tener en cuenta antes de categorizar si se trata de una práctica funeraria o de una práctica de ofrenda o de alguna otra posibilidad. Desde luego, hablando en términos de lo que es la arqueología propiamente, pues tendríamos que considerar los primeros cinco puntos que aquí se mencionan. Ya lo que es el análisis osteológico, pues se realiza por parte de lo que es la antropología física.